Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo de plata con esmalte al fuego. Y para esto necesitamos crear esta argolla con un diámetro de 2.5 milímetros y el alambre mide 1.5 milímetros. También necesitamos una plancha de 0.50 cortado de esta forma, en forma circular. También necesitamos crear un aro. La medida ya depende de ustedes. Si quieren ver cómo se hacen estos aros, el enlace estará en la parte de arriba. Pues colocaremos la argolla dentro de la plancha. Tiene que entrar a su misma medida. La colocamos de esta forma y lo vamos a soldar en nuestra mesa giratoria, siempre colocando un poco de líquido de soldar. Si no tienen ese líquido, también pueden utilizar bórax. Lo primero que haremos será calentarlo homogéneamente moviéndolo en la mesa giratoria. Si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Utilizaremos soldadura tipo duro, colocándolo de esta forma. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Listo, lo movemos así. Como vieron, soldó rápidamente. Lo siguiente que haremos será darle una forma convexa. Y para esto utilizaremos la bola de grabado y lo empujaremos de esta forma. Así para que tenga esta forma convexa. Y el aro tiene que tener tiene que estar animado de esta forma para soldarlo así. Bueno, lo colocamos en la mesa giratoria y colocaremos el aro en la parte central. ¿Listo? Ahora colocaremos unas gotitas del líquido de soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido de soldar, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Bueno, calentamos nuestro anillo moviendo la mesa giratoria. Esto para que caliente homogéneamente. Y utilizaremos soldadura tipo duro. Tengan mucho cuidado al momento de soldar. Aquí está nuestro anillo decapado y limpio. Y lo siguiente que tenemos que hacer es crear las celdas de plata o alvéolos. Y para esto utilizaremos un alambre de plata de 0.26 laminado a 0.10. Pero antes lo vamos a lijar con este pequeño lápiz con punta de fibra de vidrio. Como ven ustedes, es un buen lápiz para lijarlo. Lo lijaremos de esta forma. En forma vertical, en forma horizontal y en forma diagonal. Esto para que el esmalte se adhiera mucho mejor al momento de utilizar el esmalte base. Ahora lo vamos a limpiar con un poco de alcohol, pues la superficie tiene que estar libre de grasas o algún otro objeto que esté sobre este anillo. Una vez limpio, empezaremos a colocar los alvéolos de alambre de plata. Uno a uno iremos colocándolo de esta forma. Pues para crear estas formas, siempre guíense con el dibujo, colocándolo de esta forma y utilizando una pinza de doble A. Lo vamos a doblar, siempre ayudándonos con el dedo y cortando los excedentes con esta pequeña tijera. ¿Listo? Ahora lo colocaremos sobre nuestro anillo. Esto, mis amigos, háganlo con mucha calma. ¿Listo? Y así seguiremos creando la forma de esta flor.
¿Listo? Ahora cortamos el excedente de este lado. Lo colocamos sobre nuestro anillo. Pues iremos repitiendo esto hasta llenar el anillo. Ahora haré las hojas de esta flor y para esto utilizaremos esta pequeña herramienta para crear la técnica de zigzag. Si quieren ver cómo se hace esta herramienta para la técnica de zigzag, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Bueno, esto ya está en zigzag y le daremos la forma de esta pequeña hoja, siempre ayudándonos con la pinza del AA para darle forma. ¿Listo? Cortamos el excedente, lo colocamos. Ahora lo pondremos sobre nuestro anillo. Para que tenga más realismo. Es por eso que utilicé esta herramienta de zigzag. Y ahora pondremos el esmalte base a nuestro anillo. Si quieren ver cómo se prepara el esmalte base, el enlace estará en la parte de arriba. Y lo colocaremos de esta forma. Con mucho cuidado para que no se muevan los alvéolos o celdas de plata que pusimos anteriormente. Pues lo pondremos en todo el anillo a una altura de 0,30 y antes de aplicarle calor tenemos que secar el anillo y poco a poco iremos aumentando el calor. Ustedes notarán que se volverá gris por unos segundos y se empezará a derretir. Cuando se derrita notarán un brillo. El anillo irá calentando hasta volverse totalmente rojo, como unos 800 grados. Y el esmalte base se va a adherir al anillo. Y poco a poco empezará a tener un color amarillo transparente. Pues ahí sabremos que el esmalte base se adherió a nuestro anillo. Ahora colocaremos los esmaltes. Bueno, empezaré con el esmalte rojo opaco. Pues lo iré colocando de esta forma, con mucho cuidado. Empezaremos desde la parte de abajo, un esmalte color rojo opaco, y colocaremos también este otro rosa opaco, colocándolo de esta forma. Al final colocaré este color que es un rubí transparente en la punta de esta, bueno, en la punta del pétalo. Pues sigan este método para aplicar el esmalte en toda la flor. Bien, ahora se pone el esmalte rosa transparente y el rubí transparente en la punta. Eso para que cuando se queme o hagamos la quema quede mucho mejor y resalte más esta flor. Para las ramas y las hojas colocaremos los esmaltes verdes. Primero estoy colocando este verde sea opaco justo en estos puntos, para que las hojas y los tallos de esta rama de la flor resalten más. Ahora voy a colocar el verde opaco
con mucho cuidado. Listo. Luego colocaremos este verde lechuga. Esto para que las hojas y la rama de esta flor resalte más. Es por eso que estoy colocando distintos colores de verdes. Este verde es un verde transparente. Y daremos unos pequeños golpes al costado para que se asiente mejor y no haya burbujas. Ahora empezaremos a colocar los colores azules. Colocaré este azul oscuro en los bordes del anillo. Estoy utilizando un pincel del 000. Y vamos a limpiar la superficie en caso que el esmalte se haya desarmado hacia los costados. Eso para que esté mucho más fino al momento de hacer la quema. Ahora estoy colocando un azul transparente opaco. Ahora estoy colocando un azul opaco. Tratando de mezclarlo un poco con el azul oscuro. Yo sé que al inicio va a parecer un poco complicado, pero mis amigos, esto háganlo con mucha calma. En el centro voy a colocar un color turquesa para que haya más brillo en la parte central de este anillo. Y le damos unos golpes para que quede recto y no haya burbujas en nuestro anillo. ¿Listo? Así, amigos, es como tiene que estar esmaltado nuestro anillo. Siempre démosle unos pequeños golpes. Aquí está nuestro anillo y lo secaremos antes de esmaltarlo por completo. Una vez seco el anillo, iremos aumentando el calor progresivamente hasta que el anillo se vuelva rojo, tenga más o menos unos 800 grados. Y notarán que empezará a brillar y el esmalte se va a derretir y a adherir a nuestro anillo. Esto, mis amigos, háganlo con mucha calma. Listo, ya está. Ahora yo sé que parece de otro color, pero a medida que vaya enfriando irá recuperando su color original. Pues esto lo notarán a medida que el anillo se esté enfriando. Una vez frío nuestro anillo, lijaremos la parte de arriba con una lija fina. Esto para quitar el exceso de esmalte que tienen los alvéolos o celdas de plata. Lo haremos con mucha calma. Una vez lijado, limpiaremos la parte de arriba. Notarán que sale de este modo. Ahora también lijaremos el exterior de este anillo de esta forma con esta goma. Esto para el momento de pulirlo salga mucho más fino y más brilloso. Y por último lo puliremos en nuestro pulidor para joyas. Bueno, amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. No olviden suscribirse y darle un like.
que aquí les dejo unos videos para que puedan ampliar sus conocimientos en las técnicas de joyería. Cuídense mucho, que conmigo y como siempre será a la próxima.